Es un verdadero honor, privilegio. ¿Qué más le puedo decir aquí en el estudio del jefe Diego Fernández de Ceballos? En este su espacio desde hace ¿cuántos años, Diego? Bienvenido. Gracias, José. Como 6 o 7 años que estamos colaborando juntos. Más, yo creo. Un poco más. Pero es la primera vez que me invitas. Ya me la volteo. No, sí. Siempre estás invitado, siempre eres bienvenido. Diego, hace 30 años, sí, tú estabas en el lugar que hoy está Xóchitl. Sí, me correspondió ser candidato del PAN a la presidencia de la República. Y dicen que te agachaste cuando viste pasar la victoria. Decía Jorge Castañeda, cerraste las cortinas de tu ventana. Se manejaron 3 hipótesis. Una, que me había dado pánico escénico. Sí. O sea que como gané el debate, según se dijo... ¿Se lo ganaste? Yo no juzgo mi propio desempeño, pero sí te digo, como se dijo que lo gané, entonces me dio miedo. Segundo, que tuve confianza y que me tiré al suelo, a dejar pasar. Y la otra, que me dieron dinero. Terrenos en Greña. Todo lo que te puedes imaginar. Entonces yo digo, lo primero de que me confíe, no creo que valga la pena entretenernos porque tarugo no soy. Que me haya dado pánico escénico, tampoco. No. Porque cobarde no soy. Vamos a quedarnos con que me dieron dinero. Pues entonces me tienen que fusilar por estúpido. Porque el que va a llegar a la presidencia de la República, ¿por cuánto puede ganar la presidencia? Y yo daba unas respuestas un poco fuertes que aquí las voy a moderar. Pero al que diga que recibí dinero, que complete su afirmación diciendo que la mitad de ese dinero lo compartí con la madre que lo parió. A ver si lo siguen diciendo. Diego Fernández de Ceballos, ¿qué madre va a parir este gobierno? No lo sabemos, pero el pronóstico es reservado. Pero déjame decirte algo. Mira, yo en lo personal estoy muy tranquilo por una razón. He luchado con todas mis fuerzas por México y por sus instituciones. Yo no traigo ningún sentimiento de culpa, ni tampoco resentimientos u odios. Es más, me propongo, desde luego, respetar el resultado electoral que digan las autoridades, pero también respetar a la próxima presidenta de México en la medida que ella respete a los gobernados. Si no lo respeta, a mí no me merecerá ningún respeto. ¿Cómo proyectas el gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Como una repetición, una calca del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Una copia mejorada, aumentada, un segundo piso de la 4T? ¿México está dispuesto a ello? Mira, yo creo que es muy difícil hacer pronósticos sobre el comportamiento futuro de una persona, que no es lo mismo cuando está calificada de corcholata a cuando está calificada de presidenta. No es posible asegurar si va a seguir siendo la corcholata del que la destapó o va a ir por sus propios caminos con las limitaciones que el caudillo le pueda imponer. Lo cierto es que vienen tiempos difíciles. Yo creo que lo primero que debemos hacer es reprochar a los partidos políticos de oposición. A eso iba. Su comportamiento. No, yo traigo aquí una lista por si se te va alguno, ¿eh? Venga. Yo creo que los partidos políticos de oposición no le cumplieron a México. Y no me refiero a los militantes de los partidos, sino a sus dirigentes, porque más se preocuparon por estar jugando a las manitas calientes entre ellos, acomodarse en sus posiciones y desde luego proponerse a sí mismos para estar encabezando las listas en el Congreso como si fueran las flores más bellas del ejido. Eso no lo merece el PAN, el PRI ni el PRD, pero ya sucedió. Creo que los partidos políticos de oposición van a tener que entrar a un análisis muy serio, no de cuchillos largos, no de destrozarse entre nosotros, sino en todo caso de reflexionar qué podemos y debemos hacer por México. Pero también te quiero decir algo que me parece importante. Oigo a muchos comentaristas, y muchos de ellos de gran calidad, que afirman que la oposición está devastada, que está a punto de morir, que no significa nada en el escenario político.
Eso no es cierto. Y no es cierto por una razón muy sencilla, porque eso se podrá decir de los partidos políticos de oposición, pero en la sociedad hay una oposición fuerte, vigorosa, presente y decidida a actuar. ¿Y cuál es la salida? Eso es otro tema. Porque ya si los partidos han quedado en el ridículo, después de cultivar la cultura del mapachismo, de adelantarse, de proclamarse ganadores de una contienda. Yo creo que si los partidos políticos de oposición no se abrieron, ni se van a abrir por alguna causa indebida a la sociedad debe de entrar a esos partidos por sus fueros. Y si no, fundar otras organizaciones. Pero no podemos seguir en este atropello. Pero también hay que decir algo que a mí me parece de importancia, José. Yo considero, y fue mi lema a propósito de hace 30 años, de luchar por un México sin mentiras. Y yo creo que no podemos seguir soportando que el nuevo gobierno que va a entrar siga la tarea del que va de salida, de mentir todos los días. Así como te digo que la oposición no está debilitada ni moribunda, salvo que hablemos de los partidos, pero que en la sociedad hay millones de inconformes, millones de opositores que están presentes, indignados frente a esos partidos políticos y frente al gobierno que está de salida. ¿Qué cosa es lo que yo digo? A mí me preocupa, por ejemplo, que la señora Sheinbaum, a la que te digo que voy a respetar, si ella respeta al público, ya empezó con una mentira que no debe pasarse por alto. Acaba de decir que la mayoría del pueblo de México apoyó su proyecto. Eso es una falacia. Y voy a dar solo 3 datos. El pueblo de México lo conformamos 30 millones de mexicanos, sin contar los que están en Estados Unidos. 30 millones 130. de mexicanos. Sí, perdón, 130 millones de mexicanos. Ajá. De ellos, 98 estamos en el padrón electoral y por la señora Sheinbaum votaron 33. Ese no es la mayoría del pueblo. Tenemos que ver inclusive que si solo contamos a 40 millones de abstencionistas, de ciudadanos con credencial de elector que no se les dio la gana darle la cara a México, esos 40 millones son más que los 33 que ganó la señora Sheinbaum. Ojalá ella y su equipo logren entender que la mayoría del pueblo no le dio a su proyecto ningún aval. ¿Te da confianza ver a Juan Ramón de la Fuente Enorme. Como coordinador de la transición y seguramente miembro del equipo de gobierno, del gabinete? Sí, mira, José, yo creo que la señora Sheinbaum está rodeada de muchos, pero 3 o 4 que yo conozca me merecen mucho respeto. Uno de ellos es él, otro es el secretario de Hacienda, pero vamos a ver qué capacidad tienen para convencer a ella de que ella quiera y pueda convencer a sus tribus y al que le heredó el poder. Por lo que tú has visto, ¿sí escucha o nada más escucha a López Obrador? Es que es muy difícil. La hemos conocido como candidata y fue una copia del presidente actual. Vamos a ver cómo se comporta. Yo tengo gran respeto por la historia de Juan Ramón de la Fuente y como decías ayer, además es psiquiatra, que ha hecho mucha falta en Palacio Nacional en este sexenio y seguramente va a hacer mucha falta en el que viene. Pero es un hombre de bien, es un hombre conciliador, es un hombre con prestigio, ganado a pulso en todo donde ha estado. Pero vamos a ver si es capaz de conciliar primero a sus tribus y después si las oposiciones tienen la categoría para entender que la oposición no debe de ser nada más contestataria. Y perdóname, y por lo que se refiere al secretario de Hacienda, también hay que decir que es una persona destacada, reconocida y respetada en el mundo de la economía y de las finanzas. Pero debe quedarnos claros que esos mensajes que está mandando para tranquilizar a los mercados, pues pueden ser buenos,
pero insuficientes, porque los mercados no se chupan el dedo. De nada sirve que les ofrezcan unas finanzas públicas y equilibradas si viene la destrucción del Poder Judicial en México, viene la devastación de los órganos que controlan al poder político, que son los autónomos, y viene la barbarie si no la detenemos. Y ahora el contrapeso van a ser los mercados. Mira, yo creo que somos 3 contrapesos. Los empresarios, los ciudadanos. Sí. Los ciudadanos inconformes. Yo de los empresarios apuesto muy poco porque ellos tienen en primer lugar, naturalmente, sus intereses. Y digo naturalmente, no debidamente. Tienen ellos sus intereses. Pero yo sí creo que la sociedad inconforme con lo que ha pasado y con lo que se está proyectando de devastación nacional es una fuerza real. Por otra, los mercados, porque con ellos no se juega si vamos a la economía. Y por último también, yo creo que puede ser lo que tú has señalado, las personas sensatas y honestas que están cerca de Claudia Sheinbaum, que son muy pocas, pero de buena calidad. Hay un ánimo de derrota entre quienes vieron perdida la elección. Me refiero no solamente a los políticos, sino a la sociedad que votó en contra, es decir, que votó a favor de un cambio y no en la continuidad. Y está viviendo ese sector de la sociedad algo que en psicología se llama la negación, en el duelo, y están en la etapa de la negación. No es posible, no es posible. Y luego van a abrir varias etapas. A los que están desesperados en la negación de como si se hubiera muerto un hijo, no es posible. ¿Qué consejo le puedes brindar en este momento para reconstruir lo que ellos consideran una derrota brutal? Mira, José, aplastante. Tu pregunta me lleva a responderla recordando lo que dijo un ranchero hace más de 80 años, cuando se fundaba Acción Nacional, cuando estaban en las primeras asambleas y cada uno de los delegados de la República informaba cómo iba avanzando en cada lugar el naciente Partido Acción Nacional. Le tocó a un ranchero dar su informe y se concretó a decir: nosotros seguimos continuando. ¿Qué tenemos que hacer? Los que estamos inconformes, los que están desesperados, los que están dolidos, los que están con duelo, ¿qué tenemos que hacer? Seguir continuando. Porque la historia de como el mariachi, como tú, como el mariachi, seguir cantando. No me descubras. Es que este desgraciado de José me preguntó al principio que cómo yo estaba. Y con otras palabras un poco más fuertes, le dije que como los mariachis, fregado, pero cantando. Sí, yo creo que hay que entendernos en esa lógica. Por una parte, qué bueno que sucedió todo esto para ver si responde de una vez por todas el pueblo. Una población que en gran parte está degenerada, está prostituida, está acobardada, está de pedigüeña, y tanto ricos como de clase media o de pobre ven a los gobiernos para preguntarles qué les pueden dar. Y otra cosa que es gravísima, ¿por qué tenemos tanta corrupción en el ámbito político? Porque la sociedad perdona a los políticos corruptos, a los mentirosos, a los truanes, y no solo ello, les aplaude. Y mientras haya una sociedad aplaudiéndoles a los sinvergüenzas seguirán haciendo las suyas. Y por supuesto, el pueblo cautivo. El llamado a la juventud, que me parece muy importante, me da la impresión que no debe hacerse diciendo que la juventud es una maravilla y que están más allá del bien y del mal. En la juventud hay bueno, malo y regular. Hay personas, hay jóvenes muy nobles, muy entusiasmados, con un espíritu de lucha y de superar su destino. Pero también hay muchos perdiendo el tiempo en babosadas, en ocurrencias, en buscar lo fácil, y eso no sirve para nada. La juventud, como decía un gran jalisciense que fue don Efraín González Luna, es el momento del alba, a la hora del destino y en medio de la rosa de los vientos. Pues si están en el momento de su destino, en ese momento de destino, tienen que cobrar conciencia, porque mientras digan que los políticos son sinvergüenzas y no se meten a la política porque la política es corrupta, pues los políticos sinvergüenzas están felices al ver a la muchachada
distraída y ocupada en banalidades. Creo que el llamado a la juventud debe de ser no para elogiarla, sino para exigirle, porque este país está muy dado a granjearse el voto de los pobres, de las mujeres, de los necesitados y de todo mundo, ofreciéndole dádivas. No, yo creo que no hay, además de pedirles que ejerzan sus derechos, por encima de todo, que cumplan sus responsabilidades. Gracias, Diego. Como A siempre, ti. esta es tu casa. Y espero que sea hasta pronto. Gracias. Yo Muchas venía gracias. preparado porque si me tratabas mal, no regresaba. Muy bien. Gracias, José. Al Y contrario, gracias gracias a a ti. todo tu equipo, que es estupendo. Que es tu equipo, además. Y que no sé cómo te aguantan tanto. No sé si es porque son masoquistas o porque tienen mucha necesidad. Gracias, José. Gracias, Diego. Bienvenido. Que te vaya muy Gracias. bien. Gracias. Vamos a una pausa muy breve. Volvemos.